Dame un segundo que voy a cerrar la puerta acá. Ok. Bueno, entonces estábamos en los nombres de la referencia para saber de estos tipos. Nos quedamos en Amartya Sen, habíamos dicho que ella se centra en el índice de desarrollo humano, habla de eso, ¿sí? Para determinar el progreso económico de un país. Y después tenemos a Marta Nussbaum, que es conocida por hablar del enfoque de las capacidades que tienen las personas. O sea, ella argumenta que la dignidad humana en realidad se basa en el desarrollo del ejercicio de esas capacidades básicas que tienen o que tenemos las personas, más allá de otras cuestiones. O sea, palabras claves que hablan de estos. Me faltó Guillermo O'Donnell. Bueno, ¿Cómo? no, me faltó Guillermo, estaba por hacer un cierre de estos autores, pero me faltó Guillermo O'Donnell. Bueno, él es un politólogo. eh, Habla como politólogo del Estado, de la política, se centra en aspectos de la ciudadanía, como por ejemplo, cuáles son los elementos sobre los cuales se construye o se constituye la ciudadanía, la participación activa en el gobierno, o sea, de los ciudadanos en el gobierno, el, el ejercicio de los derechos políticos, que son derechos de primera generación. Entonces, Rawls, su teoría de la justicia como equidad. Working habla de principios y defiende el individualismo frente al colectivismo estatal. Amartya Sen habla del índice de desarrollo humano, entre otras cosas, para hablar de progreso económico. Marta Nussbaum habla de las capacidades que tienen las personas y se centra justamente en el desarrollo de esas capacidades en cuanto una persona, o sea, en el tema dignidad humana, se centra en ese enfoque de capacidades humanas. Y después Guillermo O'Donnell es politólogo y habla de elementos de la ciudadanía, como por ejemplo el ejercicio de los derechos políticos. Bueno, sigamos leyendo entonces de dónde nos quedamos. A partir de todo lo anterior, se establece como punto de partida que los derechos humanos son exigencias éticas justificadas, especialmente importantes, que deben ser protegidas eficazmente a través del aparato jurídico. Que sean exigencias éticas justificadas quiere decir que necesariamente exista una relación jurídica donde se especifique con claridad quién tiene el derecho, quién la obligación y cuál es el contenido de la misma. A todo derecho no siempre recae una obligación. Sin embargo, este es un requisito necesario en el campo de los derechos humanos. Por su parte, el carácter de especialmente importante proviene de los adjetivos de los derechos humanos. En la medida en que este tipo de derechos son universales, tienen el carácter de absolutos y son irrenunciables. Estas características permiten observar la relevancia de los derechos humanos y la importancia de que ninguna persona pierda dichos derechos. Bueno, fíjate que dice que no todo derecho conlleva una obligación o un deber, pero en el campo de los derechos humanos sí. Ujú. Bien. Y después está hablando de algunas características o caracteres de los derechos humanos, que son los caracteres que vimos de los derechos personalísimos, cuando hablamos de los 5 derechos subjetivos que tenemos las personas, que son, bueno, son inherentes a las personas humanas, son inalienables, imprescriptibles, son extrapatrimoniales, ahí no lo dice todo, pero eso lo habíamos hablado la otra vez. O sea, están fuera del comercio, no se pierden por paso del tiempo, son innatos porque nacen con las personas, son vitalicios porque mueren por las personas, y también te dice que son universales. Esa característica de universalidad, ¿de dónde la tomamos? De la concepción del naturalismo, que hablaba de que los derechos naturales son universales porque en todos lados hay personas. Ujú. ¿Mm? Muy bien. Entonces, acá estamos hablando de las características de los derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo este párrafo, estos párrafos hablan
de que son inalienables, indispensables, universales, son características de los derechos humanos, para ponerle la llave. Mm. Bueno, después sigo yo. Dice, nos quedamos en acá. Buah, comienzo de acá. No obstante, sobre estos bienes primarios y desde la filosofía política no existe un acuerdo sobre su denominación. Para Rawls, sí se determinan bienes primarios. Ah, no, esto lo leíste, perdón. Esto lo leíste, ¿no? En la otra Sí, página, sí, sí, sí. este, Sí, me había subido un poco. Pará. Las características de justificación ética de especial relevancia conllevan a la necesidad de que sean reconocidos y garantizados por el aparato jurídico. De lo contrario, solo tendrían la fuerza moral proveniente del orden normativo moral, o sea, del derecho natural, ¿no? Pero no habría una eficaz garantía de los mismos. Explico este parrafito antes de continuar porque es importante. Para que los derechos humanos se puedan efectivizar, es necesario que el Estado los haga valer, los cumpla y los haga cumplir. El Estado es el garante del respeto y el ejercicio de los derechos humanos. Si el Estado no los garantiza, no los normatiza, no pone en la Constitución, en los códigos, significa que solamente es una idea, pero no, al no estar positivizados, sería más difícil de ejercerlos. Después, los derechos humanos como derechos subjetivos y como exigencias éticas. Dame un segundo, me están golpeando la puerta.
Bueno, gracias. Gracias por la espera. Tengo un sereno acá que el que cuida las motos en la calle, que me requería urgente. Sí, está bien. Bueno, entonces estábamos explicando que las características de, de una de las características de los derechos humanos es que necesitan de que el Estado los garantice, ¿sí? Porque si no, son simples deseos nada más. Después dice, los derechos humanos como derechos subjetivos y como exigencias éticas justificadas junto con su subyacente promesa de futuro, permiten entender la fuerza emancipadora de esta articulación. Cuando una persona presenta un discurso en términos de derechos, lo que está exponiendo es una demanda que considera legítima. Los derechos humanos como derechos subjetivos son demandas moralmente sustentadas en pretensiones de legitimidad. ¿Viste lo que habíamos dicho antes que los derechos humanos son derechos subjetivos, por lo tanto, ¿qué eran los derechos subjetivos? Son las facultades que tienen las personas para exigir de otras. Ahí está la demanda, para exigir de otras determinada prestación, dar, hacer o no hacer algo, ¿no? Como se pudo ver en los párrafos anteriores, de la teoría jurídica ya existe, o sea, la teoría jurídica por todos esos doctrinarios jurídicos, ¿no? Por todos esos nombres, ya existe un acuerdo en torno a que los derechos humanos son derechos morales, como se observan los textos de marcamos los nombres, Eusebio Fernández, Alfonso Ruiz Miguel y Carlos Santiago Nino. Nino, vas a verlo de vuelta en Introducción al Derecho. Entonces, marcamos los nombres y también marcamos la idea de que derechos humanos son derechos morales. Ujú. Más interesante aún es la demostración que hace Neil McCormick, ya marcamos los nombres en vivo, de las limitaciones y las teorías que fundamentan el derecho en la voluntad y construyen la moral por acuerdo como principio de justicia fundante, por lo que se requieren construir argumentos sobre intereses justificados. Vamos a marcar la idea de Neil McCormick, que la frase esta que habla de eh, la moral por acuerdo como principio de justicia fundante. Esa partecita. Esa idea lo vamos a relacionar a McCormick. O sea, es el nombre un color, la idea otro color, ¿eh? Por otra parte, desde la filosofía política y antropología jurídica se requiere una forma distinta de pensar los derechos humanos debido a la existencia de un concepto que resulta problemático en estas materias, la universalidad. ¿Por qué es problemático? Porque habíamos dicho la otra vez, claro, es universal, pero no en todos los países lo mismo. Vos podés andar sin una manta en la cabeza, no sé cómo se llama eso, pero allá en Qatar no se puede. Entonces no es tan universal, ¿no? Esa era una de las críticas que se le hacía a los views naturalistas. En estas dos disciplinas, el nacimiento y consolidación de un derecho es siempre contingente y contextual, es decir, dependiendo del contexto, el país, por lo que la fundamentación histórica parece más adecuada. Lo que habíamos dicho, que la escuela histórica es la que generalmente le tapa la boca a todas las demás teorías, la que dice que los derechos se van reconociendo en función de un contexto histórico en un lugar determinado. Existen específicamente cuatro ideas distintas en torno a la naturaleza de los derechos humanos. Pensarlo como derechos naturales, positivos, históricos y morales, que es lo que dijimos en la clase anterior, en el resumen. Y es que acá viene la explicación detallada de ellos. Nosotros ya sabemos la idea sintética y acá vienen los detalles. Ujú. Bueno, o sea, esta era la naturaleza de los derechos humanos, esto es la naturaleza de los derechos humanos, lo que habíamos leído la otra vez en el cuadrito. Ujú. Vamos a leerlo porque son 2 páginas nada más para poner más detalles. Y ahora comenzás vos. La historia de los derechos humanos está muy relacionada con la del liberalismo, aunque no son la misma historia. Desde la teoría política liberal, el viejo régimen, la monarquía absoluta, llegó a su fin a partir de un concepto básico, la libertad como autodeterminación. El segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke caló profundo cuando despertó esta forma de pensar la libertad a partir de la propiedad de uno mismo. Yo soy dueño de mí mismo, soy dueño de mi cuerpo y de los productos obtenidos con mi cuerpo. El rey no es más mi soberano. Bueno, En el... hasta acá. En este párrafo vamos a marcar con el nombre Locke, un importante doctrinario que habíamos visto la otra vez. Vamos a marcar con el otro color el nombre de su obra,
o el segundo tratado sobre el gobierno civil. Y la frase de Locke, yo soy dueño de mi cuerpo, está soberano. También vamos a marcar la historia de los derechos humanos, liberalismo. Ahí ya lo Historia de los marqué derechos eso. humanos, liberalismo. Más arriba al comienzo, ¿no? La historia de los derechos humanos o historia de los derechos humanos, liberalismo. Como dijimos la otra vez, en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, cuando hablamos de la Revolución Francesa, hablamos de este cambio de paradigma, cuando nace la democracia liberal después de la Revolución Francesa. En esta época ya se creía, digamos, estaba el germen del humanismo, que va a ser luego el germen de la revolución. ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento, fines de la Edad Media, comienzo de la Edad Moderna, que tiene como creencia principal de que el hombre es lo más importante de la naturaleza y que el hombre tiene derechos. Y por lo tanto, si tiene derechos, el rey o el gobernante de turno debe respetarlos. ¿Sí? En, no sé si te había recomendado en la primera clase de este tema, hay una serie muy buena, no sé si está todavía en realidad, la vi hace 2 años, en Netflix, que se llama Versalles. Versalles cuenta la historia de el rey Luis XIV, alias el Rey Sol, el que terminó de construir Versalles, el Palacio de Versalles en Francia, y una de las últimas temporadas muestra, o sea, obviamente inventaron historias, ¿no? Pero en el contexto histórico verídico. Y en las últimas temporadas muestran cómo el rey se enfrenta a un enemigo invisible, como que siempre están conspirando contra él y él nunca sabe quién. Y esos grupos que conspiran contra él tienen muchos cómplices en su palacio, ¿no? Y en una de las últimas temporadas muestran a unas personas reunidas en los bosques con túnicas negras, todo eso, ¿no? Bueno, ellos creían, eran los republicanos los que querían terminar con la monarquía absoluta y los que conspiraban contra el rey. En la, en la historia verdadera, digamos, en lo que realmente pasó, son este grupo objeto de conspiraciones que todo el mundo se vuelve loco cuando escucha, que en realidad existieron en ese momento histórico, que son los iluminados de Baviera, había los Illuminati, ¿no? Los que querían terminar con la monarquía absoluta. Entonces querían derribar a los reyes. Y fueron los que armaron la idea esta de la democracia liberal. El liberalismo, como habíamos dicho la otra vez, tiene una ala política que reconoce y lucha por los derechos y por las libertades del individuo, y un aspecto económico, porque dentro de esas libertades está la libertad económica, que le exija al Estado una mínima introducción o no meterse en la economía. Bien. Y citándolo a Working, otra vez va, no citándolo, pero hablando de lo que hablamos hoy más hasta un ratito, fíjate que los países más liberales tienen a un Estado pequeño, los países menos liberales tienen un Estado más grande. ¿Sí? Lo que decía Working. Cuando hay más Estado, hay menos libertad. Cuando hay menos estados, hay más libertad. Bien. ¿Cuál es el límite de la intromisión estatal? Los gobiernos totalitarios. El Estado está presente en todo, en la religión, en la escuela. Se le rezaba a Hitler, por ejemplo. Los cuadros de Hitler en las iglesias. Eh, bueno, en cambio, cuando hay más liberalismo, el Estado es pequeño, ¿no? Entonces, cuando el Estado busca regular la vida de las personas para lograr la igualdad, las personas pierden libertad y nos quedamos sin igualdad y sin libertad. Cuando el Estado no se mete tanto, nos quedamos con libertad y la igualdad se va procurando lo que se llama con el orden espontáneo. ¿Qué es el orden espontáneo? Y en función de las relaciones humanas se da espontáneamente ese ideal. ¿Cuánto está la carne para el liberalismo? Lo que el mercado diga. ¿Qué es el mercado? La fuerza de la oferta y la demanda. Ahora, si el Estado dice, no, no, la carne tiene que estar esto y pone multas o regulaciones si no se respeta, bueno, ahí se pierden ciertas libertades. Empieza a haber menos carne, porque la gente no quiere vender, porque no le conviene tal bajo precio, etcétera. Hoy estamos pasando un proceso totalmente difícil, que es que estamos cambiando, nos vamos de un sistema estatista a un sistema menos estatista con el tiempo, y es por eso que se van a ver justamente algunas cosas eh, que se nota primero en los precios de los bienes y los servicios.
El Estado, al meterse en la economía, regulaba los precios de los combustibles, de algunos alimentos, para que salga más barato, ¿no? Está bueno. Pero por el otro lado había escasez, había corte de luz. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen cuánto debe estar la cuota de la academia y no me dejan aumentar, y capaz que yo no dé la clase con todas las de la ley, dé lo mínimo Ujú. indispensable. Ahora, si me liberan el precio, yo puedo elegir en función de lo que quiera y voy a competir con otras academias, con otros profesores, y bueno, el servicio se va a ir normalizando, ¿no? Entonces, en eso cree el liberalismo, en que el Estado no debe intervenir o debe intervenir mínimamente en las cuestiones económicas para asegurar su función básica, que es la seguridad, la salubridad y la moral pública. Pero allí donde se mete para más, distorsiona la vida de las personas y lleva siempre a catástrofes como la historia nos ha mostrado a lo largo de al menos 300 años. Ese es el liberalismo. Entonces, acá se está diciendo que los derechos humanos surgen con la ideología liberal. También hoy que está de moda, aunque estamos llegando a la primavera progresista, el tema del feminismo, por ejemplo, como movimiento, eh, fue un movimiento originario en el liberalismo. El liberalismo que cree en las libertades humanas frente a la restricción del gobierno fue el primero que impulsó el liberalismo. De hecho, el liberalismo fue impulsado en el siglo XVIII, en el 1750 aproximadamente, por, y en esto agarrate porque es un dato histórico que yo lo descubrí hace 2 años recién, estudiando estos temas, por un religioso, alguien del clero, fue uno de los primeros religiosos liberales, porque en su momento, en el siglo XVIII, el liberalismo era el enemigo de la iglesia, porque era un movimiento medio ateo, pro hombre, o sea, pro humano. La iglesia tenía otra mirada, ¿no? Pro monarquía absoluta, pro divinidad, este era pro hombre, el humanismo, ¿sí? En la película El abogado del diablo con Keanu Reeves y Al Pacino, un clásico que no tiene edad para ver, ya era vieja cuando yo era chiquito, pero es los 90. Al Pacino hace del diablo, digamos, el dueño de un buffet importante en Nueva York, que recluta a su hijo que no sabe que es el diablo, que es Keanu Reeves, un abogado exitoso, y en una charla le dice Al Pacino a su hijo, le dice, Kevin, yo soy el primer humanista. Claro, porque el humanismo es el diablo, ¿no es cierto? Te dice, no le hagas caso a Dios, el humano tiene que cumplir sus deseos. De hecho, la historia más o menos de la divinidad y del diablo es lo echan del paraíso por seguir sus propios deseos y sus propias misiones y no obedecer, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento la iglesia entendía el liberalismo como un movimiento humanista, que lo es, que rechazaba las cuestiones de la iglesia. Y así nace el feminismo. Y luego los movimientos de izquierda ya en el siglo XX abrazan las banderas del feminismo, pero fue un movimiento del liberalismo. ¿Eh? Bueno, esa es otra de las cosas que por ahí, cuando se debate acá, se descubren, dice, no, no, los movimientos de izquierda son los que abrazan la idea del feminismo. Y bueno, es un movimiento liberal, le digo. Y hasta que la gente no estudia, no entiende. Bueno, entonces Locke fue un luchador de estas ideas de la libertad y la defensa de los derechos individuales frente al avasallamiento de la monarquía absoluta. Bien. En el liberalismo, cuatro conceptos son básicos, dice. Para entender este proceso de reconstrucción de legitimidad política, tenemos la libertad como autodeterminación, la celebración de un contrato social que constituye a la sociedad política, la existencia de derechos naturales inherentes a todas las personas y previos a la celebración de ese contrato, y finalmente el derecho a la resistencia cuando el contrato está roto. Esto es lo que vimos también en la primera clase, nada más que ahora le acomodamos a la idea de que para que haya un tal liberalismo, necesitamos que haya la posibilidad de autodeterminación, de vos poder elegir tu vida, que haya un contrato social para organizar la sociedad. En el contrato social de Rousseau, una idea de Jean-Jacques Rousseau, revolucionario francés, las personas delegan en una autoridad, llámese gobierno, de la forma que elijan, ciertos derechos y libertades para que éste garantice el resto de los derechos. Entonces, si no hay contrato social, yo defiendo mis cosas a capa y espada. Me quiere robar a alguien, lo mato. Disparo. Ahora, cuando hay un contrato social, ya yo renuncio a ciertas libertades para delegarlas en el gobierno. La seguridad ya no depende más de mí, depende del gobierno. ¿Sí? El gobierno a cambio me garantiza el respeto a mi propiedad privada y me garantiza perseguir al que me roba.
¿no? Por eso cuando en un país donde la criminalidad es alta, se rompe el contrato social y cada uno recupera ese poder que ha delegado el gobierno y hace justicia por mano propia. Después debe existir, obviamente, la idea de que el hombre tiene derecho por ser persona, la idea de los derechos naturales. Y debe existir, por supuesto, la posibilidad de que cuando el gobernante no cumple, cuando se rompe el contrato social, resistir a la opresión. En los golpes de Estado, en el último golpe de Estado del 76 al 83, algo que siempre también están mencionados en los libros del módulo de historia, Contexto de la democracia argentina, ese gobierno fue una dictadura, fue un gobierno de facto, y la reforma de la Constitución en 1994, la última reforma, introduce el artículo 36, donde entre otras cosas dice que esa Constitución es válida por más que no se la acate y que las personas tenemos el derecho a resistencia a la opresión. ¿Por qué se pone todo esto? Para estar prevenidos de que si en el futuro hay otro golpe de Estado, ahora sí tenemos en la Constitución ese derecho reconocido y si yo le vuelo la cabeza a Videla II, es legítimo porque estoy resistiendo y estoy protegiendo la Constitución, ¿no? Bueno, también el derecho a resistencia a la opresión es como el ejemplo que te dije la otra vez de Canadá, la madre soltera esta que resistía tener que ponerle la vacuna a su hijo y a ella, que no compartía esa idea de vacunación. Y bueno, resistía la opresión del progresista pseudo-democrático Justin Trudeau, presidente de Canadá. A partir de esta lógica es que los derechos humanos se concebían como derechos naturales, aunque su enumeración variaba dependiendo de quién hiciera la tipología. Por ejemplo, Hobbes, marcamos a Hobbes, el principal y único derecho natural es la vida, por eso la forma de gobierno que él diseña es una monarquía cuasi absoluta. Marcamos con la idea de que, o sea, que quede relacionada Hobbes con lo que defendía que era una monarquía cuasi absoluta. El derecho, la forma de gobierno que él defiende es una monarquía cuasi absoluta. Para Locke es la vida, la libertad, la propiedad. ¿Cuál es la diferencia entre Hobbes y Locke? Bueno, Hobbes era pro monarquía absoluta, Locke era pro república o monarquía limitada. Hobbes decía que el único derecho es la vida, el principal es la vida. Locke decía, además de la vida, la libertad y la propiedad. Eso tiene que estar claro, ¿no? Y huele a múltiple choice, digamos. Se siente múltiple choice ahí. En cambio, para Rousseau, los derechos naturales son la libertad civil proveniente de las leyes y la igualdad política y económica, por lo que para él la forma de gobierno indicada es la democracia radical, es decir, no la democracia radical de la Unión Cívica Radical que no existía todavía. La democracia, o sea, un cambio de paradigma completo de monarquía absoluta, un cambio radical a democracia. Entonces, acá en este párrafo estamos hablando para poner con una llave, porque sí hay que, la diferencia entre Hobbes, Locke y Rousseau. El principal problema de la concepción de los derechos humanos como derechos naturales es que no cuentan con la protección efectiva proveniente de su positivización en el marco legal. En efecto, pueden existir derechos no reconocidos en dicho marco, pero ser derechos humanos naturales. El otro problema es que la naturaleza humana no se presenta de forma evidente ni explícita. Ya hemos mostrado que tres autores en tres diferentes siglos pensaron los derechos naturales de forma muy distinta, más aún, con importantes consecuencias en el diseño de las instituciones políticas. Acá en este párrafo estamos hablando de el problema de los derechos naturales, o el problema de los derechos humanos desde el punto de vista de los derechos naturales. ¿Cuál es el problema? Un problema es que no se normatizan, no se reconocen todos por las normas. Y eso es un problema, porque si no están reconocidos por el Estado a través de sus normas, quedan como simples deseos y es una cuestión medio turbia. Y el segundo problema es que, como se demostró de tres autores en distintas épocas, no siempre se cumplieron en todos lados los derechos humanos. O sea que no es tan universal. A partir de la dificultad de desentrañar la naturaleza humana es que comenzaron a concebirse los derechos fundamentales como derechos morales. Más aún, la moralidad de estos derechos no proviene de elementos inmanentes de la persona, sino de construcciones dialógicas a partir de procesos de argumentación razonables y acuerdos reflexivos. Es lo que me decía vos acá. No tiene que ver con la moralidad de cada uno, tiene que ver con
un proceso de argumentación razonable y acuerdo reflexivo de la comunidad, lo que la comunidad entiende como que está bien. La comunidad, la sociedad entiende que son derechos morales porque está bien proteger la vida, la libertad, la propiedad. ¿Mm? Todas las agendas progresistas de hoy en día tienen un único fin, más allá de toda cuestión política, que es degradar al hombre en cuanto a su percepción de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Para qué? Porque es más fácil esclavizar a una sociedad completamente desmoralizada, hedonista, que a una sociedad fuerte en valores que hicieron grande a las naciones. En todas las películas futuristas donde muestran a élites dominando al pueblo, los Juegos del Hambre, Elysium, etcétera, que son deseos de Hollywood, de la élite de Hollywood, que nos dicen en la cara, la sociedad o parte de ella es una sociedad desmoralizada. No hablamos de la moral individual, sino de lo que la sociedad entiende como está bien y está mal. ¿Sí? Lo que está bien y lo que está mal. Para eso hay algo, una técnica que se llama la ventana de Overton, que esto es sabiduría de vida para entender y ver la noticia de manera distinta a partir de ahora. ¿Qué es la ventana de Overton? Es una técnica de ingeniería social donde a vos te presentan una idea totalmente opuesta a lo que la gente cree en ese momento, para que la gente se asuste y diga, no, yo ni a palo acepto eso, y con el tiempo empieza el debate, empiezan a desgastarse blanco y negro, o sea, la idea uno con la idea totalmente distinta, y para que la gente se canse, cuando la gente se canse pasa en los medios, revista, canciones, película, hasta que la gente acepta como posibilidad llegar a un término medio, que es lo que siempre se quiso. Entonces, si yo quiero que la gente acepte gris y es blanco, yo le voy a presentar en los medios de un toque macizamente el negro. La gente se va a cansar de tanto debate y va a aceptar el tono gris. Y así es como se cambia de opinión o como se cambia la forma de pensar en la opinión pública a lo largo del tiempo. Esa es la ventana de Overton, un truco que ya usaban en la época antigua. Bueno, con ello se alejaba la idea individualista que marcó duramente el nacimiento del liberalismo político. En efecto, al considerar a los derechos humanos como derechos morales, ya no solo se pensó en el individuo aislado, sino en la construcción de principios y de valores compartidos. Es decir, aunque todavía en el liberalismo desde una teoría tenue del bien. El liberalismo, que es algo individualista, porque protege al hombre en cuanto a su individualidad y a sus derechos individuales, se va a mezclar y se van a considerar al hombre como integrante de una sociedad en la cual debe compartir principios y valores. Y es ahí donde, por ejemplo, se separan los liberales clásicos o liberales liberales, ¿no? Y los liberales medios conservadores, sí que hay una gran diferencia, hoy están todos unidos, pero los liberales liberales protegen al individuo humano y las decisiones de cada uno son legítimas siempre y cuando no se metan con los derechos del otro, ¿sí? Y después tenemos a los liberales medios conservadores, en la cual dicen, bueno, hay una moral pública y valores compartidos que no solamente se deben respetar los derechos del otro, sino también esos valores compartidos, digamos, ¿no? Porque si no es una hecatombe todo. Este, también hablando y debatiendo con colegas, siempre les digo, en realidad hoy está de moda, porque la gente se cansó de un poco, hay un cambio de péndulo, la sociedad es un péndulo, vamos de uno a dos, así. Ahora el péndulo está yendo al lado del liberalismo, por eso ganó Milei. Este, y yo siempre digo, en realidad, el liberalismo es un movimiento ateo que nació en el siglo XVIII, se introdujo por las logias masónicas y los iluminados de Baviera, o sea, muy ateo movimiento, y abraza las ideas del individuo pro homine, por eso el principio pro homine, pero en realidad no es lo mejorcito que haya, ¿no? O sea, porque es un movimiento muy egoísta y a la vez es inútil para la construcción de una sociedad, el individualismo, porque el hombre es un ser social. Puede ser mejorcito que otras ideas, pero no es la ideal. Ahí siempre debatimos, ¿no? Es decir, saltan los liberales clásicos, digo, ¿a vos qué te molesta lo que ya va conmigo?
Y digo, no, a mí no me molesta para nada, pero no es útil para la sociedad, y ahí surgen los debates, ¿no? Este es el liberalismo. Se va a cortar, pero volvemos inmediatamente ya del mío porque terminamos en 15 minutos para terminar este capítulo 1 bien dado.